Gracias por acompañarnos en esta serie de Fe y Ciencia. Es un gusto para mí poder dirigirme nuevamente a ustedes con este interesante tema titulado Aves y peces. Como siempre, con ustedes el pastor Brandy Méndez en esta ocasión. Quiero iniciar hablando acerca de quién fue Charles Darwin. Charles Darwin fue un naturista inglés conocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándola en su obra de 1859 titulada El origen de las especies. Él afirmaba que todos los seres vivos vienen de algún eslabón común y que el hombre viene de los monos por medio de un eslabón común. Lo interesante es que no hay evidencia fósil de esos eslabones comunes. Se sabe que Charles Darwin nunca se arrepintió de sus postulados científicos. Si eso es así, se cumplió en su vida lo que dice Romanos capítulo 1, verso 20 al 25. Lo invisible de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles en la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles. Resulta ser que muchos evolucionistas ateos le dan culto a sus criaturas, culto a sus fósiles, culto a esas teorías que no pueden ser probadas. Veamos otro detalle interesante en nuestro tema de hoy. ¿Cuánto tiempo tarda algo en fosilizarse? Los universalistas dicen que para que algo se fosilice debe pasar mucho tiempo. Pero si es así, me pregunto, ¿cómo podría fosilizarse un ser vivo sin descomponerse antes? Los universalistas dicen que un fósil es tan viejo como la capa que lo cubre, algo que no siempre es cierto, ya que existe la posibilidad de que un mineral viejo cubra a un fósil joven. Entonces, ¿cuán vieja es la capa que cubre al fósil? Bueno, dicen algunos expertos que eso sería según la edad que quieras ponerle, porque los métodos de datación mineral son inexactos. Por eso la datación radiológica no es confiable. Los fósiles, para poder ser preservados, tuvieron que ser enterrados de forma rápida, instantánea. Pregunto entonces, ¿qué evento pudo enterrar de manera repentina a los seres vivos? ¿Podría este ser el diluvio universal, el cual ocurrió hace unos 4300 años atrás? Y otra pregunta, ¿puede un objeto o un ser vivo petrificarse en tan poco tiempo? Claro que sí. Veamos algunos ejemplos. La petrificación es convertir o transformar algo en piedra, piedra mineral o en algún material duro. La petrificación también es conocida como mineralización. Veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo es el pozo petrificador de Knaresborough, Yorkshire, en Inglaterra. Este pozo mineraliza o convierte en piedra todo lo que se deposita en él. Y esto lo hace en espacio de meses o semanas, no en millones de años. Los turistas dejan colgados ahí osos de peluche y otros objetos que se petrifican al poco tiempo. Antes se creía que este pozo estaba embrujado, pues todo lo que caía en él se petrificaba. Ramas, hojas, aves muertas se petrificaban. Pero la ciencia ha revelado que el agua tiene altos contenidos de minerales silíceos que forman una capa dura sobre el objeto que cubren.
El segundo ejemplo es la madera petrificada. También se ha observado que la madera de alder puede petrificarse en un plazo de menos de 36 años bajo condiciones naturales. Esta madera había caído accidentalmente en una corriente de agua de la fuente de agua caliente de Tateyama en la región central de Japón. El agua de esta fuente es muy caliente, a unos 70 grados centígrados, y tiene un pH alto. Además tiene altos contenidos de sílice, el cual se deposita en forma de gránulos en los huecos de la madera a medida que el agua se filtra en el interior de la misma. Los experimentos con algunas piezas de madera que fueron depositados en la corriente de aguas se petrificaron a un 40% en 7 años. Y se comparó esta madera petrificada por las corrientes de aguas calientes con la madera fósil del periodo Mioceno. Y resulta ser que eran muy similares. Y esto nos da la posibilidad de que la petrificación pueda ocurrir en pocos años y no en millones de años. El otro ejemplo son los cadáveres petrificados de Pompeya. En las excavaciones realizadas sobre la antigua ciudad romana de Pompeya, se han encontrado numerosas estatuas humanas. Dichas estatuas, formadas a partir de las personas que murieron en la erupción del volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo, murieron y se petrificaron de manera instantánea, rápida, repentina y producto de una catástrofe. Lo mismo ocurrió en Guatemala con las aldeas de El Rodeo y Los Lotes en el departamento de Escuintla, cuando el 3 de junio de 2018 el volcán de fuego las cubrió con material piroclástico y muchísimas personas perecieron petrificadas también. El último ejemplo que quiero mencionarles es el de los fósiles de cuerpos blandos. Hay muchos fósiles de cuerpos blandos que permanecen conservados hasta el día de hoy. Para que un fósil de cuerpo blando como el de una medusa pueda fosilizarse, este animal tuvo que ser enterrado de manera rápida, instantánea y muy probablemente por una catástrofe natural. Ahora, veamos algunas teorías científicas en relación al tema de hoy de aves y peces. El primer punto que quiero mencionar es el de los eslabones evolutivos. Los eslabones evolutivos de los libros son simplemente suposiciones. Los grupos de seres vivos y sus composiciones están constituidos por instancias de complejidad irreducible, lo que significa que no pudieron evolucionar de algo simple a algo complejo, porque eso sería imposible para sus propias existencias. Hoy día ya no poseemos la gran diversidad edénica de plantas y animales, pues muchos se han extinguido y la cantidad de animales por especie está reduciéndose de manera alarmante. Otro punto. ¿Se transformaron los dinosaurios en pájaros? La ciencia atea dice que sí. Por ejemplo, el Archaeopteryx es el supuesto eslabón entre dinosaurios y aves. Pero los expertos que han analizado este fósil dicen que no son plumas, sino fibras de colágeno desgastadas de la piel por medio de procesos de petrificación. Por otro lado, que un reptil se haga ave tendría que superar los siguientes imposibles desafíos. Las aves carecen del pulgar embriónico que tienen los dinosaurios, lo que hace imposible que haya similitudes entre ambas especies. Además, los pulmones de alto rendimiento de las aves y las altamente complejas plumas no pudieron surgir de procesos evolutivos lentos. No es posible que los pulmones de reptiles se modifiquen en un sistema complejo de pulmones de las aves.
y no es posible que las escamas de los reptiles se pudiesen transformar en plumas. En fin, es biogenéticamente imposible que los dinosaurios hayan desarrollado o convertido sus extremidades superiores en alas. Es imposible. Vean lo que dijo este experto, Stors Oslom, un experto en aves del Museo de Historia Natural de Washington, dijo: las imágenes de dinosaurios emplumados son imaginarias. La idea de que los dinosaurios se convirtieron en aves, promovido por algunos pseudocientíficos y revistas, son uno de los más grandes fraudes de nuestra época, pues se basan en una mentira. También Alan Feduccia, quien fue director del Departamento de Biología de la Universidad del Norte de California, dijo: el origen terópodo de las aves es, en mi opinión, la más grande vergüenza de la paleontología moderna. A pesar de estas declaraciones, la ciencia moderna atea no quiere cambiar sus postulados y no quiere reconocer la creación divina. El siguiente punto es sobre la selección natural. La fórmula clásica de la selección natural establece que las condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan a una especie, es decir, la seleccionan. O sea, la naturaleza selecciona la reproducción de los organismos vivos según sean sus peculiaridades. Esta explicación parte de tres premisas. La primera es que el rasgo sujeto a selección debe ser heredable, o sea, debe ser transmitido a las siguientes generaciones. La segunda sostiene que debe existir variabilidad del rasgo entre los individuos de una población. La tercera premisa aduce que la variabilidad del rasgo debe dar lugar a diferencias en la supervivencia o éxito reproductor, haciendo que algunas características de nueva aparición se puedan extender en la población. La acumulación de estos cambios a lo largo de las generaciones produciría todos los fenómenos evolutivos. Bueno, así lo dicen los evolucionistas. En otras palabras, ellos dicen que la jirafa fue alargando su cuello por selección natural para poder alcanzar las hojas que estaban más altas. El detalle es que no hay evidencia fósil de esa teoría. Otra teoría científica es acerca de los dinosaurios y su extinción. Hay muchas evidencias de que los dinosaurios no se extinguieron hace millones de años por algún tipo de cataclismo global y que fueron contemporáneos de los seres humanos. Hay varias teorías sobre la extinción de los dinosaurios, o sea, algunos dicen que fue un meteorito, por poca alimentación, por mutación genética, pero ninguna de ellas es concluyente. Ahora, miren lo que dice la siguiente cita del libro Spiritual Gift, tomo 4, página 121. Hubo una clase de animales muy grandes que perecieron en el diluvio. Vean lo que la inspiración nos dice en esta cita. Animales muy grandes perecieron en el diluvio. Dios sabía que la fortaleza del hombre disminuiría y que estos animales gigantescos no podrían ser controlados por el débil hombre. En esta cita, Elena de White nos revela que Dios, en su amor por la raza humana, no permitió que muchos de los grandes animales vivieran porque vio que en el futuro la raza humana se degradaría en fortaleza física e intelectual y que estos animales podrían representar un peligro para la especie humana. Esta otra cita es muy interesante también. Spiritual Gift, tomo 3, página 75, dice: todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies confusas que Dios no creó, que fueron el resultado de la amalgamación, fueron destruidas por el diluvio.
Vean, Elena de White habla de especies confusas y que estas especies surgieron por el cruce de animales. A lo mejor este cruce de animales se dio por el mismo instinto del animal o por intervención humana. Pero la pregunta es, ¿podrían algunos de los dinosaurios que se extinguieron haber sido parte de esas especies confusas? Muy probablemente. Vamos entonces a nuestra cita de estudio del día de hoy, Génesis capítulo número 1, verso 20 al 25 dice, y dijo Dios, esto es en el quinto día de la creación, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y los bendijo Dios diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Analicemos algunas palabras claves de esta porción bíblica que leímos. Primera frase clave, produzcan las aguas. Aquí tenemos la forma en que se poblaron el agua y el aire con la creación de seres marítimos y alados. Dice el texto, aves que vuelen. Se estima que hay unas 10,000 especies de aves, tomando en cuenta que unas 150 especies ya se extinguieron debido a la actividad humana. El tamaño de las aves puede ser de 6.4 centímetros, como en el caso del colibrí suncinto, hasta los 2.74 metros del avestruz. Las hay carnívoras, frugívoras, insectívoras y herbívoras. También las hay terrestres y voladoras. Una diversidad maravillosa que sería imposible de que venga de un mismo eslabón perdido o de un dinosaurio. Ahora pregunto, ¿quién le enseñó a las aves el diseño? Miren la variedad y complejidad de sus nidos. Ustedes pueden notar que cada una de las aves tiene un diseño único en su color, en sus plumas, huevo, picos, alas, garras, nidos. Las aves tienen una eficiencia en el vuelo insuperable. Los huesos de un ave son huecos, resistentes y ligeros. Cada pluma está ligada a un nervio y es controlada individualmente. Las plumas se unen entre sí con un sistema superior al velcro y las hay impermeables y no impermeables. Tienen fuertes músculos en su pecho. En el caso del álbatro, esta es una de las aves con mejor eficiencia de vuelo que existe, ya que esta ave puede pasar semanas sin tocar tierra. Tenemos también el caso del charrán ártico, que viaja de polo a polo sin todo el complejo sistema de vuelo que poseen los aviones y las torres de control. El colibrí y su aleteo es maravilloso. Así fue diseñado. Su pico es como una aguja que extrae el néctar de las flores. Sus alas son pequeñas y fuertes, lo que le permite volar hacia adelante, hacia un lado y hacia atrás, algo que ninguna otra ave puede hacer. El vuelo del colibrí, ninguna máquina humana ha podido igualarlo. Sus alas baten entre 50 y 80 veces por segundo. Otro ejemplo es el ejemplo del chorlito. ¿Han escuchado el dicho que dice cabeza de chorlito? Este dicho se le dice a alguien que pues manifiesta poca capacidad intelectual. Pero en realidad el ave chorlito es un ave muy inteligente. Ciertamente su cabeza es pequeña en relación a su cuerpo, pero es capaz de ubicarse en su vuelo y en sus migraciones siguiendo las estrellas.
Algo que para poderlo igualar, el ser humano ha tenido que crear complejos y enormes sistemas de navegación que ponen los aviones. Todo eso está en esa pequeña cabeza del ave chorlito. Hablemos un poco acerca de los peces. El texto dice, las aguas produjeron según su especie. Se estima que hay unas 28,000 especies de peces entre los que viven en agua dulce y salada. Tienen diferentes tipos de tamaños, aletas y sistemas de nado y propulsión. Dichos sistemas son simplemente maravillosos, hermanos. Desde el pulpo, que tiene un tipo de propulsión a chorro y un sistema de camuflaje muy sofisticado, pasando por las relaciones simbióticas entre los peces payasos y las anémoras, mostrando un diseño y no una evolución. También tenemos el patrón de instrucción y de sincronización en los cardúmenes, el cual es un misterio para la ciencia humana, además del sistema de posicionamiento que tienen los peces en el mar, que también es otro misterio para la ciencia. Sumado a eso, tenemos el soporte de presión por parte de los peces a las diferentes profundidades y un sistema de respiración maravilloso. Tenemos el caso del nautilo, que tiene diferentes cámaras de aire en su interior, las cuales va vaciando o llenando según la profundidad a la que este animalito quiere llegar. Ahora, el texto también nos habla de los grandes monstruos marinos. Posiblemente esto sea una referencia a las ballenas. Dios creó los grandes monstruos marinos. Esto viene del hebreo taninim. Dicha palabra ha sido traducida como ballena, culebra y dragón en otros pasajes del Antiguo Testamento. Pero debe significar monstruo marino en este pasaje y en el Salmo 148:7. Los taninos eran relacionados con los leviatanes por la mitología judeo-hebrea, lo que significa que pueden relacionarse con los dinosaurios. Bien podría decir este texto, y los grandes monstruos marinos surgieron del mar. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Creó Dios los dinosaurios? Muy probablemente que sí. Recordemos que la vida no puede surgir sola y que Satanás o el ser humano no pueden generar vida. Pero los dinosaurios que Dios creó no se parecen en nada a los creados por la imaginación humana evolucionista. Muchos relacionan a los taninos con cocodrilos, pero la descripción en Job 41 podría aplicarse a otra criatura que Job mismo vio en su tiempo. Recuerden que Job vivió después del diluvio y vio a un leviatán, que es una criatura que hasta el día de hoy no se ha podido identificar plenamente. Lo que significa que algunos dinosaurios pudieron preservarse con vida después del diluvio. A lo mejor entraron como crías en el arca. Ahora, hablemos de algunos argumentos científicos cristianos para el tema de hoy. El primer argumento científico cristiano tiene que ver con la variabilidad genética. Esta ha sido producto de la actividad humana y la amalgamación de especies, una práctica iniciada por los mismos antediluvianos, o sea, hay variabilidad genética por la intervención humana, como se ve en los perros, y probablemente eso es lo que ocurrió con la creación de especies confusas en el caso de algunos dinosaurios. Vean esta cita en Spiritual Gift, tomo 3, página 64, dice, pero si hubo un pecado por encima de cualquier otro que requería la destrucción de la raza por medio del diluvio, fue el crimen degradante de la amalgamación del hombre y la bestia, un crimen que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión por todas partes.
Y esta otra cita dice, desde el diluvio ha habido amalgama entre hombres y bestias, como puede verse en la interminable variedad de especies animales y ciertas razas de hombres. Esta amalgamación trajo especies confusas, muy probablemente como las que estamos viendo, que no pueden ser clasificadas sencillamente o identificadas. Vemos el caso del T-Rex, que tiene como patas de ave, una larga cola reptiliana, extremidades superiores pequeñas y una enorme cabeza, que según algunos fue creada porque nunca se halló un fósil real de una cabeza de un T-Rex. Otro punto interesante tiene que ver con el dimorfismo sexual. Dimorfismo es la existencia de dos formas o dos aspectos anatómicos diferentes en una especie animal o vegetal. Tenemos el caso de las pacayas. Fíjense que existe una mata de pacaya hembra y una mata de pacaya macho. La mata de pacaya hembra es la que da las pacayas. El dimorfismo se puede ver en el tamaño, en la apariencia, en los órganos sexuales, en cuernos y en otras características de los animales. Este se presenta en la mayoría de las especies en mayor o menor grado. Por ejemplo, en la mayoría de las especies de insectos, arañas, anfibios, reptiles y aves rapaces, las hembras son más grandes que los machos, mientras que en los mamíferos el macho suele ser más grande que la hembra. También se da el caso de que individuos del mismo sexo presenten distintos aspectos morfológicos, lo que recibe el nombre de polimorfismo sexual. Ahora bien, resulta conveniente aclarar que no todas las especies de animales presentan dimorfismo sexual. Muchos reptiles, por ejemplo, parecen idénticos porque tienen los órganos sexuales ocultos, aunque uno es macho y otro es hembra. En algunos de ellos entonces no hay dimorfismo sexual. Entonces la pregunta es, ¿cómo podrían haber evolucionado dos seres distintos de una misma especie? Miremos el pavo real, hembra y macho. Son diferentes porque hay dimorfismo sexual, aunque son de la misma especie. ¿Cómo es que pudieron estos dos animales tan diferentes evolucionar de un mismo eslabón perdido? En otras palabras, esto no es evolución, esto es creación, es diseño inteligente y es adaptación a un nuevo mundo afectado por el pecado y por el diluvio. Otro detalle interesante tiene que ver con los dinosaurios y el diluvio. Se han encontrado restos de huesos de T-Rex con células sanguíneas frescas. ¿Cómo es posible si supuestamente este animal se extinguió hace unos 65 millones de años? Esto indica que en realidad no se extinguió en esa cantidad de tiempo que proponen los evolucionistas. También hay registros de encuentros con varios tipos de animales reptilianos grandes en diferentes partes del mundo. Veamos algunos ejemplos. ¿Pueden los dinosaurios existir hoy? Algunos dinosaurios podrían estar vivos hoy día. Por ejemplo, Job, como lo mencionamos, vio al Leviatán y al Behemoth, dos animales que podrían estar relacionados a algún dinosaurio. Tenemos el caso del profeta Isaías, que en Isaías 14, 26 y 36 habla de la serpiente alada, de la serpiente voladora. ¿Podría referirse a un pterodáctilo? ¿Qué fue lo que el profeta vio en realidad? ¿Qué clase de animal vio? De momento no lo sabemos. Pero algunos dinosaurios podrían estar vivos. Sucede que en África Central han habido muchos avistamientos del congamato, que significa el destructor de botes. Esto según los nativos de las regiones selváticas de Zambia, el Congo y Angola. Y las descripciones de ese animal concuerdan con el extinto pterosaurio o popularmente conocido como pterodáctilo.
También por casi 100 años se han recibido reportes desde las lagunas del Congo en el África Central de la presencia de un monstruo conocido por los nativos como Mokele Umbembe. Mokele Umbembe significa el que detiene los ríos porque al estar echado, como lo han visto, pareciera detener el cauce de algún río. Es muy común en la mitología de las naciones de África Central como Camerún, el Congo y la República Centroafricana la referencia a este animal. Los que lo describen varían en su tamaño entre 5 a 10 metros, pero concuerdan en que tiene una larga cola, largas patas, un largo cuello y una cabeza más parecida a la de una serpiente. El profesor McCall, quien ha guiado expediciones en el Congo en busca de esta criatura tan evasiva, cree que es un pequeño dinosaurio. Su investigación sugiere específicamente a un atlantosaurio. Tenemos también el caso del misterioso Baali, un extraño animal reptiliano visto al norte de Liberia, muy diferente a un cocodrilo y más parecido a un tipo de dinosaurio carnotauro, que es de la misma familia del T-Rex. La criatura a continuación tiene unas 31 pulgadas, un poquito más de 30 centímetros. Se encontró en la orilla del lago Erie y fue montada por un taxidermista. En estos momentos se encuentra siendo mostrada en el Museo de Evidencias de la Creación de la ciudad de Green Rose, Texas. La criatura hasta el día de hoy no ha podido ser identificada. Conclusiones. No creemos en la teoría evolucionista del origen espontáneo porque está llena de despropósito. Creemos que hemos sido creados con un propósito. No creemos en la teoría de la selección natural porque esto hace de la naturaleza una especie de Dios, como si ésta pensara y obrara a su antojo y capricho. No creemos que los dinosaurios se hayan extinguido hace más de 60 millones de años porque hay algunas evidencias de personas que se han encontrado con ellos. Creemos que las aves y los peces son creación divina y estos fueron creados perfectos según cada una de sus especies y no creemos que estos hayan evolucionado de los reptiles dinosaurios. Terminemos con unas breves aplicaciones. No nos dejemos arrastrar por vanos razonamientos que no están santificados por la palabra de Dios, porque esto nos puede llevar a conclusiones erradas. Dios crea con propósito y sentido. Eso significa que si Dios te ha creado, si tú crees que Dios te ha creado, pues te ha creado con un propósito y para que tengas un sentido de vida pleno. Ahora, se requiere más fe ser evolucionista que creacionista, porque para ser evolucionista tienes que creer en muchos razonamientos que al final son contradictorios e ilógicos. Por eso quiero hacerte un llamado, una invitación. Y este llamado es a confiar que Dios provee de aquello que nos hace falta. Así como creó las aves, así como creó los peces y provee de alimento para ellos, ha de proveer para nuestras necesidades. El llamado es a descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Dios creó cada ave y cada pez con un propósito, con un diseño. Y si lo hizo con ellos, lo hace con nosotros, porque nosotros somos la corona de la creación. Descubre cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Quieres saberlo? Acompáñame en esta oración. Querido Jesús, te damos gracias por tu creación. Maravilloso libro de texto que nos habla de tu poder creador. Nos ponemos entonces a tus pies, abrimos nuestro corazón para que nos guíes y dirijas nuestra vida y así poder entender cuál es nuestro propósito y sentido de vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo programa.